Un mes entero estuvieron mano sobre mano los pocos diputados y senadores que iban llegando a Nueva York para nombrar al presidente. Teléfono azul. Elecciones en Estados Unidos. ¿Quién no ha confundido a Nueva York con la capital de Estados Unidos? Es tan grande su fama que al final tiene hasta título de capital del mundo. El fallo tiene hasta su explicación histórica. Durante casi 5 años, la ciudad de los rascacielos fue la capital de Estados Unidos. Hablamos del siglo XVIII y de la época de las colonias. Nueva York fue protagonista directo de las elecciones más chapuceras de la historia del país, aunque a lo mejor merece la pena insistir en que fueron las primeras. Y oye, no salió tan mal. Estados Unidos celebró sus primeras elecciones en 1788. Solo votaron 10 estados, de los 13 originales. Hoy el país tiene 50 estados, y solo lo hizo el 2% de la población. Los comicios duraron 5 largos meses. Estamos en Teléfono Azul, volamos a Nueva York, Estados Unidos en elecciones. Y como siempre, estamos con Víctor Ventura, especialista en política internacional, Javi Calvo, productor de podcast en eleconomista.es, y Remo Vicario, dueño y señor del sonido. Yo soy Francisco Sánchez. Víctor, Javi, cuando hablamos de las elecciones de Estados Unidos, quizás hablamos de uno de los mayores espectáculos del mundo, en términos de audiencia y de show televisivo. Es alucinante pensar cómo fueron las primeras elecciones en 1788 y compararlas con las de hoy en día. Buenas, Paco. Sí, si hay algo que se ve en las elecciones estadounidenses es que se han profesionalizado a un nivel nunca antes visto. Todo el mundo se conoce ya las reglas a la perfección, los partidos saben cuáles son los estados en los que de verdad se decide la contienda, hay centenares de encuestas y miles y todas las que hagan falta que te indican si tal o cual anuncio o evento ha movido votos o qué perfil de votantes se pueden convencer todavía. Los medios se pasan meses hablando únicamente del tema y hay tanto dinero disponible que nadie se va a quedar sin oír a los candidatos por falta de recursos. Pero en aquel momento todo estaba en pañales. El país no tenía una capital fija, no tenía claro ni siquiera el número de estados miembros, nunca había puesto en práctica el sistema político que acababan de diseñar, y nadie sabía cómo funcionaría o qué podía pasar. De hecho, la Constitución acababa de ser ratificada por 9 estados, el mínimo requerido en junio. Y en septiembre el Congreso Constituyente aprobó una ley para regular las elecciones que se harían inmediatamente, casi sin tiempo para prepararlas. ¿La recién estrenada Constitución había dejado las reglas claras o hubo mucha improvisación en esas elecciones? Pues la verdad es que nadie sabía muy bien cómo iba a funcionar todo aquello. Para empezar, la Constitución había creado el sistema de delegados presidenciales, que era algo que nadie había intentado antes, y había fijado la proporción que le correspondía a cada estado. Pero luego había dejado plenos poderes a los parlamentos estatales para que decidieran cómo designar a esos delegados. Y ahí que Nueva York se encontró con un problema. El Parlamento y el Senado estatales tenían mayorías enfrentadas, entre los que estaban a favor de la Constitución que se acababa de aprobar y los que no. Ambas cámaras tenían que ponerse ahora de acuerdo para decidir cómo iban a designar a los delegados que le correspondían. Y tuvieron varios meses para hacerlo, pero no llegaron a hacerlo. Cuando llegó el día límite para que los delegados votaran, todavía no habían aprobado siquiera la ley para decidir cómo iban a elegirlos. Así que Nueva York, que era uno de los 13 estados fundacionales del país que hemos estudiado todos, mandó 16 abstenciones a la primera votación presidencial. Y no fue el único. Carolina del Norte y Rhode Island, otras 2 de las colonias originales, no habían llegado a tiempo de ratificar la Constitución, así que tampoco pudieron votar porque técnicamente no formaban parte aún de Estados Unidos. Así que de las 13 colonias, solo 10 votaron en las primeras elecciones. Y esos 10 estados tampoco votaron como se hace ahora. No solo era que el derecho al voto estaba limitado a los hombres y en algunos casos solo a los que tuvieran un cierto nivel de riqueza. Además, los estados implantaron sistemas electorales completamente distintos. 2 de ellos, Pensilvania y Maryland, pusieron en marcha el mismo sistema que se viene usando hoy, de dar todos los delegados al partido más votado. Otros 2, Virginia y Delaware, dividieron el estado por circunscripciones, para elegir a un delegado en cada una, como hacen Maine o Nebraska ahora.
pero en otros 4 ni se votó. El Parlamento estatal seleccionó a los delegados a dedo, y en Massachusetts y New Hampshire hicieron una mezcla. Los votantes hacían una criba inicial y el Parlamento designaba a los ganadores de entre la veintena de candidatos más votados. ¿Hay estimaciones de cuántas personas votaron? Pues la verdad es que votó una cantidad minúscula de gente, cerca del 2% de la población. En Delaware, por ejemplo, solo votaron 685 personas de más de 45.000 que vivían allí entonces. Y en Virginia solo votaron 4.000 de un medio millón de habitantes, aunque claro, la mitad de ese medio millón eran esclavos negros y a esos no se les consideraba seres humanos, según la ley de entonces. Donde no había muchas dudas para esas elecciones era quién debía ser el primer presidente de Estados Unidos. Prácticamente todo el mundo sabía que George Washington tenía que ser el elegido, y las elecciones eran más bien una cuestión de ver cómo le daban el poder, ¿no, Ventura? Pues en buena parte sí. Washington había sido el comandante en jefe del ejército revolucionario que luchó contra el Reino Unido y había presidido la Convención Constituyente que acababa de redactar esa nueva Carta Magna. Básicamente todo el mundo en la esfera política estaba de acuerdo en que él tenía que ser el que pilotara este nuevo sistema. Hasta tan punto llegaba ese acuerdo que incluso los delegados que se declaraban en contra de la nueva Constitución acabaron votándole para presidente. Era un poco lentejas. Los pocos que podían votar podían elegir entre delegados a favor de Washington y delegados en contra de Washington que iban a votar a Washington igualmente. Como elección, la verdad es que tampoco estaba tan competida. Además, el sistema de delegados era complejísimo y se había inventado un poco para quitarle el poder a los ciudadanos. Para que no votaran a la persona equivocada, pues ya estarían los delegados para convertir el voto de los ciudadanos en lo que ellos consideraran conveniente. Ríete de las elecciones en Venezuela, Víctor. No suena mucho a que fueran unas elecciones democráticas, pero ¿fue Washington el único candidato que se presentó? Pues lo más gracioso es que en realidad hubo 11 candidatos a presidente, incluido un antisistema, el gobernador de Nueva York de entonces, George Clinton, y no es un familiar de quien estáis pensando. Porque aunque todos tenían claro quién iba a ser presidente, nadie tenía ni idea de quién iba a ser el vicepresidente, así que empezaron a salir candidatos de debajo de las piedras para ese puesto. Y la realidad es que el resto de las elecciones sí que estuvieron competidas. Para la Cámara de Representantes, los contrarios a la Constitución sacaron el 43% de los escaños, y el resultado final fue de 37 a 28 a favor del gobierno. Y en el Senado fue de 13-7, también bastante igualado, para unas elecciones en las que te tenías que tragar a Washington de presidente, te gustara o no. Si ya fue un lío elegir presidente, ¿cómo fue lo de los vicepresidentes, Calvo? Sí, bueno, eso fue una locura. Por entonces los delegados tampoco votaban como ahora. Ahora votan a uno específicamente para presidente y a otro para vicepresidente. Pero en las primeras elecciones, cada delegado votaba a 2 candidatos a presidente. Y entre los que sumaran al menos la mayoría absoluta, el que más votos tuviera saldría elegido presidente y el siguiente candidato más votado, tuviera mayoría o no, sería vicepresidente. Y como cada delegado votaba a cientos de kilómetros de los demás y sin tener ni idea de lo que estaban votando el resto, sin telégrafo ni nada, pues era imposible coordinarse y lo más probable era que el candidato del grupo mayoritario saliera elegido presidente y el del grupo minoritario vicepresidente. Imagínate esos gobiernos Trump-Clinton o Biden-Trump. Al final llegó el día de votar al nuevo presidente. El 4 de febrero de 1789, los 69 delegados que habían sido elegidos en esos 10 estados votaron. Washington ganó de calle con los 69 votos, vamos, por unanimidad. Pero para el vicepresidente se armó una buena, 10 nombres distintos. Cada uno votaba básicamente a su estadista favorito de la Guerra de Independencia, que había donde elegir. John Adams, al final, acabó como el segundo más votado con 34 votos. La forma de elección de presidente y de vicepresidente que había entonces trajo más problemas todavía en el futuro. En 1800 las elecciones las ganó el Partido Demócrata Republicano de Thomas Jefferson, antes del divorcio político que sacudiría al país. En aquel ticket iba con Aaron Burr, que le sonará a los que hayan visto el musical Hamilton, de candidato a vicepresidente. Los delegados del partido victorioso le dieron sus 73 votos a los 2 candidatos de su partido, y se encontraron con un empate a 73 votos entre Jefferson y Burr. La Cámara de Representantes tenía que desempatar y tardaron una semana entera y 35 votaciones en decidir que, como habían planteado desde un principio, Jefferson sería el presidente y Burr el vice.
Desde entonces, una reforma constitucional ha dejado claro que los dos cargos se votan por separado, para no tener que repetir la misma cantinela cada año. Espera un momento, Víctor. En 1800, los demócratas y los republicanos iban en el mismo partido. ¿Y entonces quién era la oposición? Pues ellos se enfrentaban contra los federales, que era el partido que originalmente apoyaba a Washington y a sus sucesores, como a John Adams. Luego, durante la Guerra Civil, la Guerra de Secesión, fue cuando se dividieron los dos, según estuvieran a favor o en contra de la esclavitud, y de ahí salió el sistema actual. Pero sí, en las primeras elecciones iban juntos. Bueno, pues ya tenemos presidente y vice. Parece que todo está resuelto, pero para nada. Había un pequeño problema con el transporte. ¿Qué pasó, Calvo? Pues que todavía había que contar los votos en la sesión de investidura. Esa sesión se iba a convocar el 5 de marzo, todo 2 meses más tarde de lo que se hace ahora, si recordamos el famoso asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. Pero cuando los primeros 2 o 3 diputados llegaron a Nueva York, donde se iba a reunir el primer congreso para nombrar al presidente, fijar una capital, ordenar la construcción de un edificio propio y empezar a fijar las leyes básicas para regular el país, se encontraron con que allí no había nadie. Resulta que casi todos los diputados y los senadores estaban todavía de camino desde sus casas. Georgia y Connecticut, por decir 2 sitios, estaban en el 17º pino para el transporte que existía entonces, y entre que hacían la maleta, viajaban, buscaban una residencia en Nueva York y tal, pues tardaron 2 meses en llegar. Por no estar, no estaban ni siquiera los diputados de la misma Nueva York, porque el Parlamento estatal había estado hasta finales de febrero peleándose sobre la ley electoral y las elecciones las convocaron finalmente para el mismo día en el que tenía que haberse inaugurado la legislatura. Un mes entero estuvieron mano sobre mano los pocos diputados y senadores que iban llegando a Nueva York para nombrar al presidente, hasta que finalmente el 6 de abril se logró el éxito. Por fin se habían reunido al menos la mitad de los diputados y los senadores, y por fin pudieron realizar la sesión de investidura bajo mínimos. Por suerte no hubo ningún problema con el recuento, y 8 días después le llegó a Washington una carta a su casa en Virginia, que está a 5 horas en coche, pero a 4 días entero andando. Y otras 2 semanas tardó el flamante presidente electo en llegar a Nueva York, distraído entre fiestas y homenajes por todas las ciudades que pasaba anunciando que iba a ser el nuevo presidente. Finalmente pudo jurar el cargo el 30 de abril, casi 2 meses después de que empezara su mandato, en el Ayuntamiento de Nueva York y ante el presidente del Tribunal Supremo local de la ciudad. Un poco aquí te pillo, aquí te mato, porque todavía no había ni Capitolio, ni jueces del Tribunal Supremo Nacional, ni nada. Y hay una cosa más para mencionar. Por no haber entonces, no había tampoco las famosas enmiendas que dan el derecho a la libertad de expresión, a llevar armas, a la privacidad, a no declarar contra ti mismo en un juicio, o que prohíben que la policía entre en tu casa a registrarla sin permiso. Y tampoco existía la enmienda que impide a los presidentes que puedan presentarse a unas terceras elecciones si ya han ganado 2. Fue el propio Washington el que renunció tras 8 años porque estaba ya cansado y quería retirarse a su casa de Virginia a disfrutar del país que se había montado. Y sin quererlo, pues sentó un ejemplo que acabó en la Constitución misma. Bueno, esto ha sido una breve mirada a un mundo distinto. Ni demócratas, ni republicanos, ni cifras de PIB, ni de empleo, ni nada de nada. En el próximo episodio viajaremos a Arkansas, cuna de uno de los presidentes demócratas de las últimas décadas, para ver qué tiene que decir sobre estos datos. El Economista Podcast.